En esta tercera parte del tema Gog y Magog, vamos a seguir profundizando en lo que dice ese comentario que estuvimos viendo ya en la conferencia anterior. Iremos viendo qué nos dice al respecto de los capítulos 38 y 39 de Ezequiel. Pero estad atentos, porque allí se van dando una serie de explicaciones que deberemos tener en cuenta. Y sobre todo, tened presente que mientras estamos presentando ahora esto, hace tan solo unos minutos ha terminado de hablar un presidente de una gran nación, por su extensión, por su poderío militar también, que es Rusia. Y se esperaba en este discurso del 9 de mayo, el día de la victoria de las tropas rusas celebrando sobre el nazismo. Él ha dicho algo muy importante en su discurso. Momentos de situación de guerra, en definitiva. No vamos a entrar por eso en lo que él ha dicho o ha dejado de decir. Sencillamente os comento esto, porque ya sabéis que se habla mucho de Gog y Magog en relación con Rusia. Hoy vamos a ver algo sobre esto, dicho por esta parte que vamos a leer. Pero esto no va a ser lo único. Ya os digo que iremos paso a paso, y hay muchos pasos para dar para hablar de este tema, porque las cosas se deberán demostrar muy, pero que muy bien. O entonces, si no, mejor callar. Vamos a empezar. Mirad, el comentario bíblico adventista, en el tomo 4, es donde vamos a centrar la lectura de hoy también. Nos habla sobre Ezequiel 38, el análisis sobre el versículo 2 en adelante. Gog. Este es el nombre escogido por Ezequiel para designar al caudillo de las huestes paganas que habrían de atacar al Estado judío restaurado después del retorno de los exiliados, tal como se cita en los versículos del 14 al 16. Por tanto, ya sabéis, estaban exiliados los judíos, debían regresar a su tierra, y a partir de entonces debía pasar esto con Gog. Ha sido imposible identificar a Gog con cualquier personaje histórico conocido. Esto es interesante, ¿eh? No se ha podido identificar a nadie como Gog. Y pensad que este comentario tiene muchos años de estar escrito, pero aún ahora no se ha identificado a nadie como Gog. En la actualidad no se ha encontrado ningún dato histórico que hable sobre un tal Gog. Vamos a ver qué más nos cuentan. No se sabe de qué raíz viene esta palabra. La palabra aparece 13 veces en las Escrituras, pero el contexto de los pasajes no proyecta ninguna luz sobre su significado. En Primera de Crónicas 5:4, Gog aparece como nombre de uno de los hijos de Joel de la tribu de Rubén. En Apocalipsis 28 se emplea en relación con Magog para simbolizar a las naciones impías a quienes Satanás reúne después del milenio para atacar a Cristo y para tomar la Nueva Jerusalén. Recordad que esto lo mostramos en el primero de estos temas. No solo aparece en Ezequiel 38 y 39, Gog y Magog, sino que aparece en Apocalipsis 20, versículo 8. Y es haciendo referencia al final del milenio, o sea, Jesús regresa en 2031. 1000 años después, en 3031, se vuelve aquí a la tierra. ¿Por qué? Porque después de la segunda venida de Jesús hay la resurrección de los muertos que van a ser salvos y unidos a los 144.000 vivos, sellados por Dios, que no habrán pasado por la muerte, van a ser trasladados al cielo, mientras aquí todos van a estar muertos. Sí, solo quedará Satanás y sus ángeles. Durante este milenio en la tierra no habrá nadie más, todo estará destruido, ni un ser humano de pie. Y durante ese milenio se estará en el cielo repasando o verificando los juicios de Dios de por qué todas esas personas no han sido salvas. Después del milenio desciende la Nueva Jerusalén, se posa en el lugar que es la actual zona de Jerusalén, pero abriéndose una abertura enorme y aposentándose allí la Nueva Jerusalén, donde estarán los redimidos de todas las épocas. También el Señor estará con nosotros ahí dentro, y entonces hay la resurrección de los impíos, los que no han sido salvos ni van a serlo.
Y Satanás es cuando les dice, yo os he resucitado, vayamos a por ellos y terminemos con ese reino de Dios. Y van a atacar, y es cuando sucede ese final. Y esa descripción se le dice Gog y Magog, los que se levantan para ir todas esas naciones unidas para ir contra el reino de Dios, la Nueva Jerusalén. Y cuando hablo de Naciones Unidas ya no hablo de naciones en sí, sino de la multitud de gentes de todos los lados del mundo, que habrán resucitado y que van a estar a las órdenes de Satanás. Bien, aclarado esto, sigamos. En las 11 veces que aparece en Ezequiel, en el capítulo 38, versículos 2 y 3, el 14, el 16 y el 18, y también en el capítulo 39, versículos 1, 11 y 15, se lo describe como caudillo de una enorme coalición de naciones paganas. La Septuaginta y el texto samaritano rezan Gog en lugar de Agag en Números 24:7. Son versiones del texto bíblico. En Ezequiel 39, 11 y 15 aparece la forma compuesta Amón-Gog, la multitud de Gog, es su significado. Este nombre se aplica al valle donde serían enterradas las multitudes de Gog. Ninguna de estas referencias sirve para identificar a Gog, y la única indicación que se da en cuanto a su origen está en el capítulo 38, versículo 15, donde se dice que vendría de su lugar, de las regiones del norte. Evidentemente, cuando se habla de regiones del norte, nos hemos de centrar en la perspectiva del profeta. El profeta siempre todo es a partir de Jerusalén para arriba es norte, Jerusalén para abajo, o de Israel va a ser sur, no hay más. Por tanto, describe a alguien que vendría de las regiones del norte, más arriba de lo que sería la zona de Israel. En las fuentes seculares, contemporáneas con Ezequiel o anteriores, no se encuentra ningún personaje denominado Gog, aunque han aparecido algunos nombres que se le asemejan. O sea, no hay registros históricos de ningún Gog. Uno de ellos es el nombre de Giges, rey de Lidia, que es de la época del 660 a.C. Debido al ligero parecido entre Giges y Gog, algunos comentadores han procurado hacer corresponder al uno con el otro. Al examinar la evidencia histórica, se encuentra que Giges no fue un rey de extraordinaria pericia militar. En los registros de Asurbanipal, Giges aparece bajo el nombre de Guggu. Se cuenta como Guggu envió embajadores a Asurbanipal en procura de ayuda para defenderse de los cimerios. Asurbanipal afirma que con la ayuda de Asur y de Ishtar, dioses asirios, Guggu pudo vencer a sus enemigos. Pero luego, en una guerra entre Asiria y Egipto, el traidor Guggu se unió con los egipcios. Esta perfidia fue castigada más tarde cuando los cimerios saquearon su país y lo mataron. Este es el relato de Guggu. Sin embargo, no hay evidencia alguna para probar que Gog es la forma hebrea de Guggu. La única relación parecería estar en el sonido similar de los nombres, y esta prueba carece de valor si no hay otras que lo confirmen. Otra suposición relaciona a Gog con el país bárbaro de Gagaya, que aparece en una carta de un rey babilonio del siglo XV al faraón de Egipto en las tablillas de Tel el Amarna. Sin embargo, Gagaya es un país y no una persona, como lo es el Gog que aparece en Ezequiel. En realidad, no hay necesidad de encontrar un Gog en los registros históricos. Lo más probable es que Gog sea el nombre ideal empleado por Ezequiel para denominar al caudillo de las hordas paganas que se lanzan en un ataque final contra Israel después de su restauración, en un tiempo cuando los israelitas gozan de la prosperidad prometida por Dios, a condición de que su pueblo le obedezca, cosa que no pasó. Tened esto presente. Tierra de Magog. Esta era la patria de Gog, y al igual que Gog, su significado es desconocido. Es posible que Ezequiel mismo hubiera acuñado ese nombre poniendo como prefijo ma al nombre Gog. Magog aparece 5 veces en las Escrituras. 2 veces aparece en Ezequiel, aquí en el capítulo 39, versículo 6, como tierra de Gog. Una vez aparece en Apocalipsis 28 en relación con las naciones de los impíos,
y en Génesis 10:2 y Primera de Crónicas 1:5 como uno de los hijos de Jafet. Interesante, ¿eh? Ya veis, esto va ubicado con los hijos de Jafet, ya sabéis, uno de los hijos de Noé, que se ubicó al salir del arca, él y sus descendientes, ¿hacia dónde fueron desplazándose? Pues hacia el norte. Sí, recordad, de Turquía se fueron para el norte, hacia arriba. Claro que Turquía no existía en ese entonces, ¿no?, como tal, pero sí el territorio estaba allí. Algunos, después de haber identificado a Gog con Giges, rey de Lidia, sugieren que Magog debe ser el país de Lidia. No hay ninguna prueba histórica de que esto sea así. Algunos han pensado que Gagaia se refiere a Magog, aunque no puede afirmarse esto de modo terminante. Una antigua tradición judía identificaba a Magog con los escitas, y la fuente es Flavio Josefo, lo escribió en su libro Antigüedades. Lo mismo sugiere Gesenio, dice ver su diccionario hebreo. Sin embargo, esta identificación de Magog con los escitas solo se apoya en una conjetura. Estos dos nombres, Gog y Magog, han sido motivo de mucha especulación. Al igual que Gog, es probable que el nombre sea simbólico, habiéndose evitado a propósito un parecido demasiado grande con la realidad, lo que muchas veces sucede en las profecías, a fin de que tal identificación no impida de ninguna manera el cumplimiento de la predicción. De tanto en tanto, otras interpretaciones fantásticas han identificado a Magog con diversas naciones o con personas. Podría reunirse toda una colección de leyendas relacionadas con Gog y Magog. En muchas de ellas aparece el relato de la construcción de un muro para impedir la entrada de Gog y Magog. Este muro se ha ubicado en muchos países, desde Grecia hasta la China, dependiendo del origen nacional de la leyenda. Qué interesante por eso que todos tengan un tipo de leyenda así, ¿no? Cuando se destruyó el muro, las fuerzas destructoras de Gog y Magog pudieron realizar su obra. En algunas de las leyendas, estos acontecimientos estaban relacionados con la venida del Anticristo, en cuyo tiempo serían liberados Gog y Magog, los pueblos bárbaros del norte del Cáucaso, que hasta este momento habían estado contenidos por Alejandro el Grande. Y esto, ¿sabéis quién lo escribe? Pues Leroy Fromm, en un libro que se llama La fe profética de nuestros padres, que es súper extenso y donde habla de una cantidad de historia impresionante. Y algo citaremos de este libro también a lo largo de esta serie sobre Gog y Magog. Pero fijaos qué interesante, cuando todas estas leyendas ponían algo parecido a que eran pueblos bárbaros del norte del Cáucaso, Gog, Magog, y que estos pues estaban siendo contenidos y que en ese momento dicen que alguna de estas partes históricas, que Alejandro el Grande, Alejandro Magno, pues los consiguió frenar en definitiva, ¿no? Pero queda todo así, como muy volátil, pero es interesante la zona de donde dice que podía llegar a ser este personaje de Gog y Magog, que Magog parece ser que sería la tierra de Gog. Bueno, sigamos viendo más. Príncipe soberano, dice el texto bíblico. Vamos a ver qué nos cuentan aquí. En hebreo es Nesi, Rosh. Nesi significa príncipe y Rosh se traduce como cabeza o como principal. Por tanto, ya vemos una relación interesante, ¿no? Príncipe soberano serían estas palabras que incluyen, ya veis, ¿qué palabra? Rosh. Por otra parte, la Septuaginta translitera Rosh, como si se tratara de un nombre propio. La versión moderna dice príncipe de Rosh. De cualquier modo que se traduzca esta parte del versículo, la enseñanza general de la profecía no se modifica. Si se considera que Rosh debe traducirse como el nombre propio de una nación, surge el problema de tener que identificar esa nación o su territorio. Claro, esto es obvio, ¿no? Pero interesante, ¿eh? Que en algún lugar lo transliteren directamente como Rosh, como nombre propio, ese príncipe soberano. Pero ya vemos que en definitiva quiere decir que es el cabeza de una nación.
Por otra parte, difícilmente pueda justificarse la transliteración de la palabra Rosh para dar el nombre propio Rosh. Se trata de una palabra común que aparece más de 600 veces en el Antiguo Testamento. Su sentido básico es cabeza, y solo en Génesis 46, 21 tiene la característica de nombre propio, o sea, hay una excepción. Allí aparece como nombre de uno de los hijos de Benjamín. Indudablemente es posible que una palabra que aparece más de 600 veces con la idea básica de cabeza en uno o dos casos pudiera convertirse en un nombre propio, pero la única base que hay para ello es la transliteración de la Septuaginta. La Septuaginta fue traducida en los siglos III y II a.C., y por alguna razón los traductores emplearon el nombre propio Rosh en lugar de la traducción de la palabra Rosh, cabeza. No hay modo de saber si en sus días había algún país llamado Rosh. ¿Había algún país llamado Rosh en esos tiempos? No se sabe, ¿no? Bueno, veamos. Hay una consideración sintáctica que podría favorecer el que se tome esta palabra como nombre propio. Si aquí se emplea la palabra Rosh como adjetivo, debería normalmente llevar un artículo, pues modifica a nesi, que en el hebreo es palabra definida por encontrarse en cadena constructa, genitivo de relación, con un nombre propio, mesek. Se encuentran ejemplos de esta construcción donde se le agrega el artículo definido al adjetivo que modifica al sustantivo que está en cadena constructa. En Jeremías 13:9, la mucha soberbia de Jerusalén. En Esdras 7:9, la buena mano de Dios. En Ezequiel 38:2, el adjetivo no tiene artículo, lo que permitiría traducir la palabra como nombre propio, pues los nombres propios no llevan artículo. Pero esta comprobación está lejos de ser decisiva. En algunos casos, el adjetivo mismo forma parte de la cadena constructa y no lleva artículo en hebreo. Y ponen varios ejemplos, 2 Samuel 23:1, 2 de Crónicas 36:10. En 1 de Crónicas 27:5 se halla una excepción notable a la regla enunciada más arriba. Allí aparece la expresión Hakohen Rosh, el sacerdote principal. En este caso, el sustantivo sacerdote tiene artículo, pero no lo tiene el adjetivo principal. Por otra parte, los editores del texto masorético consideran que se trata de un error y que debería leerse en forma normal Hakohen Harosh, el sacerdote, el principal. Al buscar en las fuentes seculares, no se encuentra ningún país de nombre Rosh. En las inscripciones asirias aparecen varios nombres cuyos sonidos se asemejan a Rosh o Rosh, pero no hay la certeza de que sea en realidad el territorio al cual se hace referencia aquí. Desde el siglo X hasta el presente, diversos exegetas han procurado identificar a Rosh con Rusia. Según Gesenio, los escritores bizantinos del siglo X identificaban a Rosh con Rosh, pueblo que vivía en la región norte de los Montes Tauro. Gesenio consideró que eran, sin duda, los rusos. Ver su diccionario hebreo. También menciona que Ibn Foslan, autor árabe del mismo período, dice que esta gente vivía sobre el río Ra, el Volga. Bien, ya veis que a partir del siglo X empiezan a identificar a Rosh con Rusia. Interesante, porque claro, el sonido se parece mucho. Y la explicación que dan también sobre esos territorios donde estaban esos pueblos, que coinciden con lo que ahora precisamente sería Rusia. Pero vamos a ver aún más cosas. Por otra parte, la evidencia histórica muestra que el nombre de Rusia no viene de Rosh o Rosh. Entre los eslavos que vivían en lo que es ahora Rusia, había grupos de vikingos llamados varegos o varegas, emigrados de la parte oriental de Suecia. Aunque hay diferentes opiniones en cuanto al papel de los varegos, la opinión prevaleciente entre los especialistas es que estos guerreros comerciantes y dirigentes militares, que no eran de origen eslavo, dieron el nombre de Rus, de ahí Rusia, al territorio que gobernaron. La tradición rusa afirma que Rurik, que era varego, tomó el título de príncipe de Novgorod, principal ciudad del norte de Rusia por ese tiempo, en torno al año 862 a.C. Sus descendientes gobernaron a Rusia aún durante la dominación mogol, hasta la muerte de Feodor, o Teodoro, el último gobernante de la dinastía Rurik en 1598.
Después de varios años de agitaciones, tiempo durante el cual varios personajes reinaron por la fuerza, se eligió un nuevo zar, Miguel Romanov, cuya dinastía continuó hasta la Revolución de 1917. Y aquí nos citan, para buscar datos, un libro de J.B. Bury que dice que se titula Una historia del Imperio Romano Oriental, que está escrito en 1912, Bernard Pares, en su libro Una historia de Rusia, escrito en 1944, o bien la Enciclopedia Británica, edición de 1974, sobre Rusia. Puede, pues, observarse que cualquier parecido que pudiera existir entre la palabra Rosh y el nombre Rusia es pura coincidencia. No parece poder comprobarse que se empleó el nombre de Rusia para designar a ese país hasta más o menos el siglo X después de Cristo. Bien, ya os digo que esto ya tiene unos años, este escrito. Y es interesante como con el paso del tiempo, ahora ya llegan a decir muy claramente que los Rus, que eran vikingos, de hecho, por circunstancias a saber de qué, se desplazaron hacia la zona del continente y se ubicaron en lo que termina siendo Rusia. Claro, es mucha casualidad, ¿no?, que se parezca tanto el nombre y ese desplazamiento que hace que terminen siendo el pueblo ruso. En fin, son cosas que dan que pensar, hay datos nuevos al respecto, pero claro, todo esto se deberá seguir analizando. Y eso es lo que seguiremos haciendo. Hemos visto ya bastante cosa al respecto. Y desde luego, cosas que ya hacen pensar y bastante. Pero ya os digo que esto va para largo. Iremos paso a paso profundizando más, porque ahora estamos en un tiempo en que precisamente está habiendo la guerra en Ucrania. ¿Y qué sucede? ¿Quién interviene en esa guerra? Rusia. Pero a su vez estamos viendo también cómo hay una situación que es de una tensión absoluta con el resto del mundo debido a este conflicto y que están interviniendo otros factores y otras potencias, directa o indirectamente. Todo esto está haciendo destapar las alarmas, mostrando a muchos que a ver si verdaderamente Gog y Magog tienen que ver con Rusia, tienen que ver con Ucrania, tienen que ver con esos territorios. Pues de todo esto deberemos ir hablando. Algunos lo han descartado ya y dicen que esto es guerras y rumores de guerras y pim pam y se acabó, y que son señales de que Cristo regresará y ya está. Pero una vez más, hemos de pensar cómo las profecías normalmente van complementadas en otras partes. Me refiero al texto bíblico. Y si bien sabemos que Daniel 11, versículos finales, nos describen los países que intervendrían militarmente en los tiempos de guerra final antes del retorno de Cristo, y también, precisamente, dando vueltas en la cuestión sobre un tercer templo en Jerusalén y el papado puesto allí, pues todo esto solo queda y aparece allí, ¿o hay otras profecías que nos den detalles? Recordad que Daniel 11, en los versículos finales, nos dice que noticias del norte y del oriente lo atemorizarán y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. Curiosamente, norte, tierras del norte. Una vez más, nos centramos desde Israel para arriba y oriente desde Israel hacia la derecha. Ya vimos cuando mostramos Daniel 11, versículos finales, como eso eran, ¿quién al norte? Rusia, y ¿quién al oriente? China. Y quizás no solo China, hablamos de India, aliados de unos, y también los aliados por el otro lado, que se las van a tener. Entonces, ¿solo debe aparecer en esa profecía lo que va a acontecer al fin de los tiempos? Ezequiel, fijaos que nos está hablando también de un conflicto que algunos dicen que ya aconteció en el pasado y no se ha podido demostrar nunca, o sea que cualquier predicador que diga, sí, eso ya aconteció en el pasado, ya podéis olvidarlo, porque está diciendo una auténtica y absoluta bobada, y esto queda en algo que no se cumplió y ya está, y no se va a cumplir nunca. Hemos visto, ya en el tema anterior,
¿Cómo precisamente se cumple el qué? Pues que todo esto será al fin del milenio. Gog y Magog, esas naciones, esos pueblos, esas gentes que se van a unir a Satanás para atacar la Nueva Jerusalén. Pero eso es después del milenio, cuando haya descendido aquí a la tierra. Entonces, también vimos cómo el lenguaje que se utiliza, y también por Ellen White, queda claro que puede haber algo parecido antes del retorno de Cristo, o sea, en nuestra época prácticamente. Y puede haber algún otro factor que sea para nuestros tiempos ahora, justo que va llegando el momento de la segunda venida de Cristo. Lo vimos como ellos mismos, los escritores de este comentario bíblico, lo vimos en la conferencia anterior, nos hablaban que también había esa opción, que curiosamente ahora los teólogos, y me estoy refiriendo a los adventistas, han desechado totalmente. Pues eso, ¿sabéis a qué nos va a obligar? A mostrar cosas que tienen años, textos que tienen años. Sí, pero ¿sabéis de quién? De los pioneros adventistas. Y deberemos empezar a cerrar bocas de gente que está diciendo lo que no es, porque han pisoteado lo que creían los pioneros adventistas. Pero esta conferencia no solo va para adventistas, va para todo el mundo. Entonces deberemos clarificar para todos, analizando datos y datos y datos, a qué realmente se refiere Ezequiel 38 y 39. ¿A una cosa, a dos cosas, a tres cosas, a cuatro cosas o a nada? Porque no se pudo cumplir y ya está. Recordad también lo que vimos. Hay profecías que no se pueden llegar a consumar porque eran condicionales. Si el pueblo de Dios hacía las cosas que pertocaban, sucederían, si no, no. Pero cuidado, la cosa no quedaba aquí, sino que podían tener una aplicación para el Israel espiritual, pero también podían tener una aplicación posterior a nivel general, no hace falta que sea solo una cuestión espiritual, que pasase entre las naciones y que evidentemente pasaría y pasará, pero con connotaciones un poco distintas porque no todo lo que estaba escrito se pudo cumplir porque el pueblo de Israel de entonces no hizo lo que debía hacer. Pero hay cosas de esa profecía que sí se van a cumplir. ¿Qué opción vamos a tomar? Pues todo eso es lo que veremos a partir de la próxima conferencia en adelante, porque aún deberemos analizar mucho, y mucho, para llegar a una conclusión. Y mientras, como siempre digo, no dejéis de ver estos temas de Gog y Magog que estamos presentando en conjunción con las noticias de actualidad en relación con la profecía que venimos presentando durante tantísimo tiempo y que seguiremos presentando con la ayuda de Dios semana a semana prácticamente. Y luego, por vosotros mismos, id comparando, id llegando a conclusiones y no dejéis nunca, nunca, mientras veis todos estos temas, de pensar en lo que expusimos sobre Daniel 11, del 40 al 45 y capítulo 12, versículo 1. Y a partir de allí, seguro que Dios muestra la verdad de lo que hay, aunque tantos que son eminencias, o así se crean, digan otras cosas, porque la palabra de Dios y la historia y la actualidad nos irán mostrando quién tiene la razón y quién está haciendo dormir al pueblo. Y ahora ya no toca hacer dormir al pueblo. Nunca ha tocado, pero ahora menos que nunca, porque esto se acaba. Y las señales del retorno de Cristo sí están aquí, y aún veremos más. Pero todo esto es profecía, pues vamos a verlo. Una vez más, Maranata 2031, qué poco nos queda ya. Dios os bendiga.